Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar esta clase bíblica con una nueva temática. Y lo vamos a hacer esta vez refiriéndonos a la tercera persona de la Trinidad bíblica, la tercera persona que conforma la eterna deidad, la tercera persona que conforma a este Dios único, a este Dios uno, a este único Dios verdadero. Hay muchos que tienen la impresión de que el Espíritu Santo no es una persona. El título Hijo, utilizado para referirse al Señor Jesucristo, inmediatamente sugiere personalidad. Pero no ocurre así con los términos Espíritu Santo y Espíritu de Dios. El Hijo de Dios vino a nosotros como hombre, pero el Espíritu Santo nunca ha aparecido de una forma personal tan evidente. Es demasiado fácil pensar en Él, como si se tratara de una mera fuerza o influencia que procede de Dios. Y hay pasajes en las Escrituras que parecen apoyar esta impresión. Por ejemplo, si ustedes van a Ezequiel 37, ¿verdad? Recuerden esa profecía de los huesos, ¿verdad? Del 1 al 14, Ezequiel 37 del 1 al 14, ustedes se van a dar cuenta que da la impresión al leer ese texto que justamente hablara del Espíritu como si fuese una fuerza impersonal, una influencia, ¿verdad? Pero eso no es así. Cuando se entiende la terminología bíblica, los conceptos bíblicos en su contexto y en su totalidad, pues logramos tener una comprensión más nítida de quién es el Espíritu Santo. Cuando observamos todo lo que las Escrituras dicen acerca del Espíritu Santo, se hace evidente que Él es verdaderamente una persona, que es Dios en el mismo sentido que lo son el Padre y el Hijo, y que sin embargo es distinto a ambos. Lo vemos actuando como persona. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al libro de Juan, vamos a ir ahora al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos para allá, al Evangelio según San Juan. Y vamos a repasar algunos textos en los cuales vamos a extraer justamente la respuesta a la pregunta si el Espíritu Santo es una persona. Si ustedes quieren tener todo el fundamento bíblico respecto a esta pregunta, pues no tienen más que hacer que estudiar o leer detenidamente el capítulo del capítulo 14 al capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y van a encontrar textos maravillosos, como por ejemplo San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, al referirse que el Espíritu morará con nosotros y en nosotros, automáticamente debemos entender que está hablando de una persona. Es una persona la que mora en algún lugar, no una cosa. Si vamos más adelantito, estamos en San Juan capítulo 14, ahora en el versículo 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, una cosa impersonal, es decir, que carece de personalidad,
no puede enseñar y no puede recordar. Esos son atributos de una persona. Una persona enseña y recuerda algo a alguien, es decir, a otra persona. Cuando se enseña algo o se recuerda algo, evidentemente se lo hace a otra persona. No se puede enseñar o recordar algo a una cosa, porque una cosa inanimada, que no tiene vida, que es inerte, por ejemplo, un vaso, una silla, pues esa persona no escucha, no tiene vida, no habla, no tiene inteligencia, no odia, no ama. Es evidente que esta persona, llamada en la Escritura Espíritu Santo o Consolador, pues es una persona, porque enseña, recuerda, y esas son características aplicables e inherentes a una persona. Las corrientes heréticas y anticristianas o antievangelio o antideidad que están minando la fe del cristianismo aluden a la ausencia de cuerpo, de corporalidad del Espíritu Santo para atacarlo y decirle que no es persona. Pero no necesariamente para ser persona tú tienes que tener un cuerpo físico, material, corporal. Porque aquí se está hablando, la Biblia lo que describe es una personalidad. Es una personalidad. Hay un espíritu que si bien es incorpóreo, pero es persona, porque la Escritura lo define, lo describe y que actúa y opera como una persona. ¿Ok? Ok. Si ustedes van, por ejemplo, ahí mismo, más adelantito, en San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan capítulo 15, versículo 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Notaron? Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. ¿Ok? Cuando habla de testimonio, quiere decir que este espíritu, que es una persona, hablará, testificará, será testigo, transmitirá algo de lo cual es testigo. Testimonio. Esta persona, llamada Espíritu Santo y Consolador, también tendrá la labor de convencer. Si ustedes van a San Juan capítulo 16, versículo 8, San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, noten las expresiones, ¿eh? Si estuviese hablando de una cosa, ¿verdad? Una cosa como una influencia, una fuerza, no sé, un fantasma. Pero aquí no, toda la descripción bíblica se refiere a una persona, como si estuviese hablando de otro. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Más adelantito, en el versículo 13 y 14, San Juan 16, 13 y 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Noten, hablará, las cosas inanimadas no hablan. Este habla, el Espíritu habla. Mora, enseña, recuerda, testifica, convence. Y ahora estamos leyendo este versículo 13 y 14 y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten, primero dice, cuando Él venga, Él guiará, hablará, oyere, hará saber. Todo eso son características que la Biblia nos da de una persona, ¿vale? De una persona. Y noten que estamos describiendo a una persona distinta al Padre y distinta al Hijo. Aquí no estamos describiendo al Hijo, aunque el Espíritu Santo tiene las mismas características de personalidad que el Hijo. Y el Hijo tiene las mismas características de personalidad del Padre, porque son uno. Pero lo que estamos describiendo ahora es la operación o el ministerio del Espíritu Santo, distinto al Hijo y distinto al Padre. Cuando digo distinto me estoy refiriendo a que es otro, pero son iguales en sustancia, de un mismo ser. Hay una unidad en estas tres personas de la deidad. Pero también la Biblia tiene los autores inspirados de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, han tenido se les ha dado la habilidad para describir bíblicamente tanto la unidad como la pluralidad de Dios. Se describe al Dios único, como también a las tres personas que forman parte de la deidad. Esa es una habilidad de descripción que solamente Dios puede otorgarla a sus autores inspirados. Un mero poder o influencia no puede hacer todas estas cosas. Es como las posiciones de las antiguas herejías arrianas o las posiciones que defienden hoy día los testigos de Jehová, que hablan de una fuerza, de una influencia, ¿no es cierto? Y despojan al espíritu de estas características. Y ellos reducen a la deidad a dos personas. Y ellos creen que cuando leen estas descripciones se está hablando de Jesús como persona, sin entender bíblicamente que estas descripciones que estamos leyendo corresponden a otro aparte de Jesús, distinto a Jesús, un tercero. Pero, vuelvo a repetir, algunos están desconociendo la existencia de un tercero, una tercera persona, al simplemente considerar estas descripciones del Espíritu Santo o Consolador a Jesús, que aquí se está describiendo a Jesús. En otros lugares del Nuevo Testamento leemos que el Espíritu Santo enseña. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 21. Lucas 12, 21. Vamos para allá. 12, 21. Dice así. Así es el que hace para sí tesoro y es rico. Lucas capítulo 21, yo estaba en el 12, perdón hermanos. Lucas capítulo 21, déjeme que se me perdió el texto. Lucas capítulo 12:21, sí, 12:21 era justamente, 12:21.
Eh, Fíjese que se me acaba de perder este texto. Se me acaba de perder este texto. No sé dónde lo dejé. Bueno, se lo voy a quedar debiendo donde la palabra de Dios nos comprueba que el Espíritu Santo enseña. Bueno, ya vimos uno ya, ¿verdad? Ya vimos uno, ¿verdad? En Juan 14, 17 y en Juan 14, 26, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Hay muchos más textos donde habla que el Espíritu Santo nos enseña, ¿ya? Quería leerles uno de Lucas, pero se me perdió. Si lo recuerdo, se los leo. Bueno, vamos a seguir entonces. En 1 Corintios 2.13, en 1 Corintios 2.13, 1 Corintios 2.13, dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Notaron? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu realiza una labor pedagógica. Si ustedes van a Hechos 5.32, Hechos 5.32, Hechos 5.32, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí tenemos otro texto de que el Espíritu Santo testifica. Recuerden que ahí en el texto 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Okay? También tenemos evidencia de que el Espíritu Santo habla. ¿Puede hablar? Sí, puede hablar. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Ah? El Espíritu habla. En Hechos 28, 25, Hechos capítulo 28, versículo 25, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Noten que el apóstol Pablo dice: bien habló el Espíritu Santo. Si ustedes van a Hebreos ahora, Hebreos capítulo 13, perdón, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 7, Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿notaron? Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Ok? Bueno, ustedes conocen el texto que sigue, ¿verdad? No endurezcáis vuestros corazones. Pero dice ahí, dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo. Son textos que están de alguna manera, hay que buscarlo en toda la Escritura y ustedes terminan entendiendo por la palabra de Dios que el Espíritu es una persona, que actúa como una persona. ¿Ok? En Hechos 13.2, si ustedes van a Hechos 13.2, vamos a retroceder un poquitito. Hechos 13.2 dice, hablando de que el Espíritu Santo es el que te escoge a ti para un ministerio. Porque
están pululando, por ejemplo, por las redes sociales, muchos predicadores, muchos comentadores, muchos ministerios, pero ¿habrán sido llamados por el Espíritu Santo? ¿Serán realmente atalayas llamados por el Espíritu Santo? ¿O por otro espíritu? Bueno, la Biblia nos confirma que es el Espíritu Santo el que llama al ministerio. Dice así, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Notaron qué bonito? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No solamente llama al ministerio y escoge a sus siervos, sino que los envía. Hay algunos que han sido enviados sin ser llamados. Vamos a Hechos 13:4. Hechos 13:4, ahí abajito. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ustedes notaron que tenemos que tener mucho cuidado en discernir qué ministerios realmente son genuinos. ¿Quién o quiénes de los que hoy se proclaman como atalayas y centinelas realmente han sido llamados como obreros? Y más aún, ¿quiénes realmente han sido enviados por el Espíritu? ¿Okay? El Espíritu Santo también puede prohibir ciertas acciones. En Hechos capítulo 16, versículo 6 y 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¡Qué hermoso! También el Espíritu Santo puede prohibir ciertas acciones. ¿Quién más que una persona puede prohibir? ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo también es capaz de levantar a los muertos? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Okay? Gemidos indecibles. ¿Okay? Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso, ¿eh? Como Él intercede, habla, prohíbe, ¿verdad? Así que esto es maravilloso, como estamos viendo la intercesión del Espíritu Santo, como él revive, ¿verdad? Revive a las personas que están muertas en el pecado. Habla de que el Espíritu Santo también nos santifica. Nos santifica. Romanos capítulo 15, versículo 16. 15, 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. ¿Okay? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada
por el Espíritu Santo. La obra de santificación y de perfección solamente es posible con la influencia poderosa de esta tercera persona de la Trinidad bíblica, la cual santifica al discípulo de Cristo. El Espíritu Santo también revela, escudriña, conoce. Si van a Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Notaron? Revela. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Pero, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y recuerden lo que el Señor Jesús nos dijo allá en San Juan 14 y los capítulos que en adelante, que el Espíritu tomará de lo mío, dice el Señor Jesús, y nos lo hará saber. ¿Ok? Y el Espíritu Santo efectúa muchas otras acciones que solamente una persona puede hacer. Él, el Espíritu Santo, no solamente actúa como persona, sino que se le atribuyen las características que constituyen la persona, una personalidad. Se dice que tiene inteligencia. Vamos a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más adelantito en el capítulo 15, versículo 26, 15-26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo también tiene voluntad propia. Noten, Primera de Corintios 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Notaron que tiene voluntad propia? ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo también tiene sentimientos? Claro que sí. Busquen en el Antiguo Testamento Isaías capítulo 63. Isaías 63. Isaías 63, 10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¡Wow! Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¡Qué increíble! En Efesios, vamos para Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis. Eso de contristar es entristecer, apenar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Qué lindo! Hubiera podido hablar Pablo de el amor del Espíritu si el Espíritu Santo fuese simplemente una manera de describir una fuerza que es Dios en acción. No. Cuando Pablo se expresa así, cuando dice el amor del Espíritu, es porque el Espíritu tiene sentimiento. Podemos herirlo, podemos ofenderlo, podemos contristarlo. En Romanos capítulo 15, versículo 30. En Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿notaron? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo es amor, siente amor por nosotros y nos ama. Por eso que aunque estemos solos físicamente y no contemos con el apoyo de ningún ser humano a nuestro lado, nunca estamos solos. Porque nuestro Señor Jesús prometió que no nos dejaría solos, huérfanos, sino que enviaría otro consolador, y dice él que estaría con nosotros todos los días. Y ha enviado nada más y nada menos que a una persona que nos ama, que nos levanta de nuestras aflicciones, de la muerte espiritual, que nos llama al ministerio, que nos envía, que nos cuida tanto, que nos prohíbe ciertas acciones, dónde ir, dónde no ir, nos advierte, nos habla, nos santifica, nos revela, escudriña, conoce, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene sentimientos, tiene amor. ¿Cómo entonces hay algunos necios que niegan la personalidad del Espíritu y dicen que no existe una persona que se llama Espíritu Santo? No, dicen que es Jesús mismo, eliminando a la tercera persona de la deidad bíblica. Ese es un atentado blasfemo contra nuestro gran Dios de amor y de misericordia. ¡Qué ceguedad! ¡Qué necedad! ¿Podría decirse que Dios conoce la intención del Espíritu si Él no fuera otra persona dentro de la divinidad? Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. En el versículo 27. Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Y cómo podrían los hombres mentirle? ¿Se puede mentir al Espíritu Santo, que todo lo escudriña, que todo lo sabe? Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¡Wow! Esto está increíble. ¿Le podemos mentir al Espíritu? ¡No! O sea, podemos intentar mentirle, pero no le vamos a engañar. Porque Él escudriña los corazones y todo lo sabe. Porque tiene las mismas atributos de Dios el Padre y de Dios el Hijo, porque son uno. Un mismo Dios, único y verdadero.
En Hechos, también capítulo 5, el versículo 9, nos habla de que algunos intentaron tentar al Espíritu. Esto de tentar quiere decir provocar, tentar al Espíritu Santo. Fíjense, Hechos 5, 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? ¿Se puede cometer el famoso pecado imperdonable que es ignorar la influencia del Espíritu en nuestra vida? ¡Claro! Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Los hermanos que están abandonando el cristianismo al dudar de la personalidad del Espíritu Santo, hay algunos que dicen que ni siquiera existe. Lo que están haciendo simplemente primero es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y si ellos continúan en ese fanatismo y en esa ceguedad y necedad, pues terminarán simplemente rechazando completamente, resistiendo al Espíritu Santo. ¿Han escuchado ustedes esa expresión de que el Espíritu se aleja? Bueno, eso sucede definitivamente cuando la persona insiste en resistir al Espíritu. Esas personas, creyendo que son cristianas y que han recibido nueva luz, el vacío que tienen en su corazón será reemplazado por otro espíritu distinto al espíritu descrito en la Biblia. Porque ellos han eliminado a la tercera persona de la Trinidad bíblica, por el solo hecho de tenerle tirra y de tenerle odio a la palabra Trinidad. Han caído de un engaño a otro hasta el punto de caer en la blasfemia y en la actitud y el ministerio de un anticristo. Porque al atacar, desconocer, ignorar y blasfemar contra el Espíritu Santo, están atacando a Dios y están atacando a Jesús. Porque nosotros creemos en un solo Dios. Y al atacar a una de sus personas, atacas a Dios mismo. Tremendo engaño, tremendo engaño. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Tiene que ver con entristecerlo. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay algunos que han intentado enfrentar al Espíritu, los hermanos que se han constituido como anticristos, o herejes, o anticristianos, o antideidad bíblica, están constantemente con sus pseudoestudios enfrentando a Dios, con una desfachatez digna del mismo diablo, creyendo que un simple ser humano puede enfrentar el poder del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, vamos para allá. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ciertamente quienes están en esta posición herética, anticristiana, de ofender, blasfemar, enfrentar, contristar y resistir la persona del Espíritu Santo, se están poniendo en una posición peligrosísima, porque no serán considerados
para los grandes aguaceros de la lluvia tardía que preparará al pueblo de Dios para las escenas finales. Ciertamente el engaño de Satanás respecto a este punto está ganando terreno. Y es por eso que debemos de escudriñar este tema bíblicamente y a tener una correcta comprensión e interpretación de las expresiones bíblicas en su contexto. Dice así: ¿acaso se podría blasfemar contra el Espíritu Santo finalmente? Sí, lamentablemente. En el libro de Mateo capítulo 12, se describe algo que voy a ampliarlo un poquito y lo voy a poner en su contexto, porque este texto es escalofriante. Este versículo que vamos a leer ahora es escalofriante y debería hacer temblar a aquellos que se atreven a atacar y a hacer guerra contra el Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Pronto el tiempo de gracia se cerrará. Pero antes que suceda eso, pasará un ángel con un tintero de escribano, sellando a su remanente. Aquellos que están en la posición de resistir y enfrentar y contristar al Espíritu Santo, no serán sellados. No serán sellados. Ustedes ya leyeron ya en Efesios 4:30. ¿Por qué entristecéis o contristáis al Espíritu con el cual fuisteis sellados? Que aquellos que están en esa obra maléfica y anticristiana de atacar, cuestionar, dudar, rechazar la personalidad del Espíritu Santo, su obra y ministerio, como la tercera persona de la Trinidad bíblica, esas personas corren el riesgo efectivamente de perder su salvación para siempre. Pues primero que todo, no estarán experimentando de manera genuina, aprobada por Dios, el proceso de santificación, para lo cual es fundamental la obra de esta persona en la vida de cada uno. Y segundo, no serán beneficiarios o receptores de la lluvia tardía que los capacitará para el tiempo de angustia. Esto es gravísimo lo que está sucediendo. ¿Podemos invocar al Espíritu? ¿Podemos invocarlo? Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿y podemos dirigirnos al Espíritu? Como si fuese pecado. Están como asustadas. Los movimientos heréticos y anticristos que están pululando en el mundo cristiano están aterrorizando a la gente, infundiéndoles ideas, temores y prejuicios que son infundados. Yo le hago una pregunta a los oyentes. ¿Podemos invocar al Espíritu? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Hermanos, no vamos a tener una comprensión clara respecto a este tema si no estamos escudriñando, comparando y meditando los textos bíblicos. Un estudio superficial no basta para entrar en estos terrenos. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza
hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Podemos invocar al Espíritu? Sí. ¿Podemos solicitar su presencia? Sí. Y claro que podemos hacerlo porque es una persona. Hermanos, bíblicamente hemos visto que el Espíritu Santo es una persona distinta a la otra persona que se llama Jesucristo y distinta a la otra persona que es Dios Padre. Es una persona con personalidad propia, voluntad propia, que actúa y trabaja en nuestro beneficio. Pero algunos quieren eliminar al Espíritu Santo como persona y atribuirle su ministerio y su operación a Jesucristo. Como que Jesucristo realiza dos ministerios. Como que en Jesús hay dos personas. La persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Dos en uno. Eso es una herejía. Eso es una blasfemia. Cuando la Biblia nos enseña claramente de una tercera persona que actúa aquí en la tierra en beneficio nuestro y que fue prometido y fue dado. ¿Quién podría hacer estas cosas? ¿Acaso un poder impersonal? Cuando digo impersonal, estoy diciendo algo sin persona. Es decir, una simple fuerza, una influencia, una cosa así media esotérica. No. Nosotros creemos en una persona que habla, que tiene voluntad, que tiene inteligencia, que tiene sentimiento, que tiene amor, que llama al ministerio, que nos envía a trabajar, que nos escoge como obrero, que nos prohíbe, nos advierte, nos habla, que nos santifica, que revela, que escudriña, que conoce, que no podemos tentarle, que no podemos resistirle, que no podemos entristecerlo, que no podemos enfrentarlo, que no podemos engañarlo, que tiene intenciones, que corremos riesgo de blasfemar contra él, que podemos ofenderlo, entristecerlo, apenarlo. Esa es una persona. Podrían haber dicho los apóstoles, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 15. Fíjese la expresión de los apóstoles. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 28. Creo que ya lo habíamos leído. Vamos a leerlo otra vez. Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si el Espíritu Santo fuese una mera fuerza o influencia, los apóstoles no se hubiesen expresado como si fuese otro, un compañero que también está de acuerdo con ciertas cosas, ¿verdad? Fíjense el texto, Hechos 15, 28. Porque esto está en el contexto del concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan que se juntaron los apóstoles para deliberar qué cosa o qué iban a imponer o dejar hacer a los gentiles? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿saben quién guió esa asamblea, esa reunión, esa iglesia para decidir ciertas cosas para beneficio de la obra de Dios? ¿Saben ustedes quién también fue consejero en esa reunión? La persona del Espíritu Santo. Y fíjese la expresión, Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Hermano, está hablando como si fuese otra persona que estaba presente ahí. Es como que le pidieron la opinión al Espíritu y el Espíritu opinó. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, otros aparte, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.
Se dan cuenta que los mismos apóstoles se refieren al Espíritu como si fuese otra persona. Si ustedes van a Mateo capítulo 28, que es un versículo hermoso, hermanos, que han atacado de una manera cruel, blasfema, y que usan como argumento para atacar la persona del Espíritu Santo. Bueno, lo usan inútilmente porque solamente los ingenuos han caído en eso. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Son palabras de Jesús. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si los dos primeros, o sea, el Padre y el Hijo, fuesen personas, o sea, el tercero no. O sea, el tercero no es persona entonces. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, de la Trinidad bíblica solamente dos son personas y el tercero no. ¿Estaría correcto eso? No. Los tres que están descritos acá son una persona. Y sin embargo constituyen a un solo Dios. Cuidado con el vocabulario. Aquí no estamos hablando de tres dioses, como nos calumnian los hermanos herejes o anticristianos. Acá no está hablando de tres dioses. La Biblia no habla que el cristianismo cree en tres dioses. En ninguna parte lo dice. Nosotros creemos en tres personas, no en tres dioses. El cristianismo cree en un solo Dios verdadero. Oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Un Dios, un espíritu, un bautismo, un solo Dios verdadero. Los cristianos no somos politeístas, ni tampoco somos triteístas. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios verdadero. Pero también la Escritura describe a tres personas que integran a la unidad de la deidad. Cuidado con el vocabulario. Nosotros no creemos en tres dioses. Esa es una calumnia. Nosotros creemos en tres personas claramente descritas en la palabra de Dios. Y cuando digo tres personas, no es lo mismo que decir tres dioses. Esa es una calumnia que levantan los herejes o anticristianos para confundir al cristiano poco experimentado en la palabra de Dios. ¿Ok? Si van a Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 14, Lucas capítulo 4, versículo 14, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Podría haber dicho que Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿o no? Podría haber dicho que Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Podría haber dicho así? ¿Volvió en el poder del Espíritu? ¿Sin la palabra Espíritu? ¿Qué pasa si le quitamos a ese texto la palabra Espíritu? Jesús volvió en el poder a Galilea. No. Jesús volvió en el poder del Espíritu porque el Espíritu estaba en él. ¿O qué fue lo que se posó en él en el bautismo? Así como el Espíritu mora en nosotros y estará con nosotros, de igual manera el Espíritu estaba en Jesús. Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Notaron?
Es el Espíritu que lo dotaba de poder. Y es la misma experiencia que tenemos que pasar nosotros. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1 cuando dice, y recibiréis poder? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Jesús vino como Dios o vino como hombre? Tomó nuestra naturaleza y no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre se humilló y se humilló hasta la muerte. ¿Pero en qué poder hizo todo lo que hizo? En el poder del Espíritu Santo que vivía en él y moraba en él. Por eso que el texto dice acá, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Con qué poder hicieron todo lo que hicieron los apóstoles? ¿Con su propio poder? ¿De humano? No. Recibieron poder de lo alto. Jesús también recibió poder de lo alto para darnos ejemplo de cómo poder vivir con poder en esta tierra. Y de igual manera nosotros podemos vivir la vida de Jesús con ese poder que Él ha prometido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estando en el aposento, cayeron sobre ellos como lenguas de fuego. Ese es el poder de la tercera persona de la Trinidad que necesitamos para el fuerte pregón. Por eso que los herejes o perturbados espirituales o perversos espirituales o anticristos que están atacando la personalidad del Espíritu Santo no experimentarán ese maravilloso milagro y será otro espíritu el que tomará posesión de ellos. Y viven engañados, confundidos y al mismo tiempo se transforman en un motor confundidor de otras personas. Esto es tremendo lo que estamos viendo. La enseñanza de este versículo 14, porque este versículo es tremendo, hermano. Lucas 4:14, es tremendo este versículo. La enseñanza de este versículo es tremendo porque precisamente que el Espíritu y su poder son dos cosas diferentes. Él tiene poder, pero no es un poder. ¿Notaron? Jesús tiene poder, pero no es un poder. Es una persona. Todos sabemos que Jesús tiene poder, pero es una persona. Es una persona. Y también se posó sobre él el Espíritu para darle poder. ¿Ok? Ok. Si vamos a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Ay, hermano. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con, ¿qué dice? Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Dios estaba con él. La presencia de Dios. ¿Ustedes han escuchado esas expresiones cuando dicen la presencia de Dios? O el refrigerio de Dios. Está hablando del Espíritu. La presencia del Espíritu que da poder. Leo otra vez el versículo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Nota, hermanos, nosotros también estamos esperando que Dios nos unja, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos esperando que Dios nos unja? Bueno, ¿nos va a ungir con nosotros mismos? ¿Nos va a ungir con algo que tenemos nosotros mismos? ¿O nos va a ungir con otro? ¿Nos va a ungir con
otra cosa distinta a nosotros o nos va a ungir con algo que ya tenemos nosotros? ¿Con qué nos va a ungir? ¿Nos va a ungir con algo exterior o con algo interior? Dios nos tiene que ungir con algo exterior, con su poder, con el Espíritu Santo. De igual manera, el Hijo de Dios unigénito también fue ungido, no con el mismo, sino que con otro. El Espíritu que proviene del Padre fue posado sobre el Hijo, otro. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Notaron? Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Romanos capítulo 15, dice así, Romanos capítulo 15, en el versículo 13, Romanos 15, 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es un poder externo a nosotros, es otro que no solamente recibió Cristo, sino que también tenemos que recibir nosotros. Es otra persona distinta a Cristo y distinta a nosotros, que tiene que morar en nosotros. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Ahora, ese poder es bien amplio, pero en este texto habla de un poder de regenerar la vida, es decir, santificación. El Espíritu Santo nos ayuda y tiene el poder de santificarnos. ¿Ok? El Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra griega para espíritu es neuma. ¿Ok? Neuma. Ahora, este sustantivo es neutro. La palabra espíritu o neuma es neutro, es decir, no tiene sexo. ¿Vale? Eso quiere decir neutro, que no tiene sexo. ¿Ok? No es femenino ni masculino. Cuando la Biblia dice espíritu, o sea, en griego neuma, eso es neutro, no tiene sexo. Ahora, esto significa que los griegos no consideraban neuma como él o ella, sino como un ello. Sin embargo, en la Biblia, en San Juan 16, vamos para allá, en San Juan 16, si ustedes van a San Juan 16, en el versículo 7 y 8, dice, San Juan 16, 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nota que le habla al Espíritu o al Consolador, le habla de Él. Versículo 13 y 14. Ahí mismo, San Juan 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él
os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, etcétera, etcétera. Y muchos más textos en ese sentido. Jesús se refirió al neutro, neuma, como un pronombre masculino. En otras palabras, lo llamó él, cuando para obedecer las reglas gramaticales debía haberlo llamado ello, porque el original es neutro. Pero hay textos donde Jesús se refirió al Consolador como él, masculino. Al hacer así, Jesús nos subrayó que el Espíritu Santo es una persona. El énfasis o el objeto de Jesús al llamarle él no era de ponerse a pelear que si era hombre o mujer, femenino o masculino. Él lo que quería señalar es que es un pronombre y lo trata como una persona y no una cosa. Al mismo tiempo, llamó al Espíritu con el nombre de Consolador o Ayudador. ¿Ok? Bueno, no vamos a ver textos, pero yo le puedo dictar aquí rapidito. Total, queda grabado esto, todos lo pueden retroceder y ver. En San Juan capítulo 14, versículos 16 y 26. San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Ok? Ok. Jesús prometió que después de su propia partida, este Consolador sería para sus discípulos lo que él mismo era en aquellos momentos. Claro, porque la persona de Jesús se iba. Y los discípulos iban a quedar sin la presencia real de su maestro. Pero Jesús asumió esa realidad. Y dijo, está bien, como yo no voy a estar porque voy al Padre, pero voy a enviar ¿a quién? A otro. No a mí mismo, no que yo subo y voy a bajar de nuevo. No. Yo me voy y voy a enviar a otro. ¿Ok? Está claro que el Espíritu Santo es una persona, al igual que Jesús mismo. Está claro también que Jesús y el Espíritu Santo son distintos el uno del otro. Queridos hermanos, hemos terminado. Me he tomado un poquito más de tiempo de lo habitual y yo creo que vamos a seguir en esta línea porque este tema de aquí en adelante va a estar bien detallado, un poquito más profundo y voy a dar más énfasis. Voy a dar más énfasis al estudio del Espíritu Santo porque es el que está siendo más atacado. De las tres personas de la Trinidad bíblica, el Espíritu Santo es el que está siendo más atacado. ¿Ustedes se han preguntado por qué es el que está siendo más atacado? Porque todos los herejes o anticristianos o antideidad, hermanos que se han apartado del cristianismo para irse al paganismo, al triteísmo, o al judaísmo, bueno, todos estos hermanos que están extraviados, por lo general atacan la deidad completa, pero ponen su énfasis en el ataque a la tercera persona de la deidad. ¿Por qué creen ustedes eso? Que el diablo está poniendo énfasis en este preciso tiempo del fin en el Espíritu Santo, porque el remanente necesita la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder pasar por lo que viene. El diablo lo que quiere es arruinarnos la preparación, y la preparación consiste efectivamente en tener el terreno preparado para los aguaceros de la lluvia tardía. ¿Y en qué consiste? En la preparación, en despejar todo defecto, en eliminar toda impureza, con la ayuda del Espíritu Santo que nos santifica para poder tener el corazón al recipiente listo mirando al cielo para que caiga la lluvia y recibir toda la agüita, toda la lluvia, el agua de lluvia del Espíritu Santo. Esto es increíble y ser, por supuesto, candidatos para ser sellados por el ángel de Ezequiel 9,
Esto es tremendo lo que está pasando. Es hora de que comencemos a discernir cómo el diablo está usando elementos humanos fanatizados, engañados para privarnos de la bendición de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ir estudiando este tema poco a poco. La próxima clase vamos a ver de que el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que también es una persona divina. Vamos a analizar eso bíblicamente. Vamos a comprobar por la Biblia que el Espíritu Santo es una persona divina, que también es Dios. Esto es hermoso. Es importante que lo tengamos muy clarito para presentar defensa contra los hermanos herejes. Les digo hermanos porque tengo la esperanza que puedan arrepentirse, pero es muy difícil porque ellos caen en un fanatismo, producto de que no están guiados por el Espíritu Santo porque no creen en Él. O por lo menos creen en otro espíritu, no en el espíritu que está descrito en la Biblia, creen en otro espíritu. ¿Ok? Queridos hermanos, vamos a orar para despedir ya esta clase bíblica. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.